Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mañana se retoma la discusión de la reforma pensional, un debate que muchos dicen es el definitivo. El Senado de la República reanudará la discusión de la reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro. La discusión vuelve en un ambiente poco favorable, según diferentes analistas. ¿Conoce usted los beneficios de su tarjeta de crédito? Pues en el país hay más de 15 millones de tarjetas de crédito activas y muchas de ellas ofrecen acumulación de puntos para compras, acceder a seguros o servicios gratuitos. Les contaremos sobre ese tema que muchos usuarios desconocen. Y las remesas están creciendo. Cada vez los colombianos en el exterior envían más dinero a sus familiares en Colombia, tanto que están marcando registros históricos. Víctor Grosso nos tiene el más reciente reporte del Banco de la República. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional que mañana retoma su discusión en el Congreso de la República. Esta reforma, que surtió su primer debate el año pasado y fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado, llega ahora a la plenaria con más de 90 propuestas de cambio, en un ambiente poco favorable, según algunos analistas. Para ampliar esta información nos acompaña Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de FEDesarrollo. ¿Cómo está, doctor Mejía? Hola Paola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todas las personas que están conectadas. Muchas gracias, doctor Mejía. Director, ¿qué elementos positivos trae esta reforma para los colombianos? Pues Paola, mire, tiene elementos positivos como por ejemplo este pilar solidario, que sería un pilar subsidiado, que le entregaría una línea de pobreza extrema, un poco más de 200.000 pesos mensuales a aquellos adultos mayores que infortunadamente no cumplieron los requisitos para una pensión. De esta manera se estaría solucionando una parte muy importante del problema actual de nuestro sistema de protección en la vejez, que tiene que ver justamente con que cerca de 3 de cada 4 adultos mayores infortunadamente no pueden acceder a una pensión. Es un elemento muy positivo. Otro elemento muy interesante que aporta esta reforma pensional tiene que ver con el límite que se le ponen a los subsidios en el régimen público. Hoy en día, como muchos de los quienes están viendo solo saben, las pensiones pueden estar subsidiadas hasta 25 salarios mínimos, una cifra realmente exorbitante, especialmente para el nivel de ingreso que tiene nuestro país. Y con este proyecto de ley, el tope a los subsidios estaría en el umbral del pilar público, que la propuesta que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República está en 3 salarios mínimos, es decir, la máxima pensión con subsidio sería 3 salarios mínimos y luego habría el componente adicional del régimen de ahorro individual, que obviamente no es subsidiado. Así que yo creo que esos son los dos elementos más importantes. Ratifico el aumento en la cobertura y segundo, el límite o el tope que se le ponen los subsidios en el componente del régimen público o de prima media. Director, hablemos un poco del costo fiscal de esta reforma. ¿Cuál va a ser y qué tan sostenible es en el tiempo? Pues mire, naturalmente ese es un tema muy importante, especialmente por la coyuntura actual. Como ustedes sabrán, pues recientemente han habido algunos elementos de ruido sobre las finanzas públicas, incluso el propio presidente escribiendo en su cuenta de red social cómo está preocupado por la evolución de las cuentas fiscales. Y en ese contexto en donde, si bien pues todavía no está absolutamente difícil y complicada la situación, pero hay que monitorearla porque el espacio fiscal es prácticamente nulo, pues naturalmente el tema de fondo acá tiene que ver justamente con los elementos positivos, pero también evitar que esta reforma pueda generar un aumento muy importante de la deuda pública. ¿Cuáles son los cálculos que tenemos nosotros desde FEDesarrollo con base en los análisis que hemos venido haciendo en las diferentes versiones de esta reforma pensional que ha surtido algunas modificaciones durante su trámite? El primero, el costo total. En nuestros cálculos, esta reforma podría costar en deuda explícita pensional en cabeza del Estado cerca de 65 puntos del PIB. Esto es una cifra realmente muy grande que, por supuesto, de nuevo pone sobre la mesa la importancia de poder limitar algunos de estos costos. Se puede dividir en 3 elementos fundamentales. El primero, el costo del pilar solidario que hablábamos, de esta entrega monetaria de una línea por pobreza extrema a aquellos adultos mayores que no pueden acceder a una pensión, puede costar cerca de 16 puntos del PIB. Hay otro pilar semicontributivo que está enfocado en aquellas personas que no son pobres, pero que tampoco cumplen los requisitos para obtener una pensión, es decir, aquellas personas que están más o menos como en la mitad
y ese pilar semicontributivo puede tener un costo cercano a los 12 puntos del PIB. O sea, estamos hablando ahí, mal contados, en cerca de 30 puntos del PIB en esos dos primeros pilares. Y el pilar más costoso es el pilar público, el pilar en donde tendríamos todos los colombianos que estamos actualmente cotizando, que justamente hacer aportes sobre los 3 primeros salarios mínimos, los subsidios que implicaría este pilar público para todos los colombianos, porque sería obligatorio para todos los ocupados formales en Colombia, es cercano a los 36 puntos del PIB, es el pilar más costoso de lejos. Así que ahí viene justamente, Paola, nuestra principal preocupación, cómo lograr, con algunos ajustes que hemos hecho públicamente, poder disminuir el costo fiscal manteniendo los elementos positivos de esta reforma que ratifico, tiene cosas bastante favorables. Director, otro punto controversial es el fondo de ahorro que se propone crear y que sea administrado por Colpensiones. ¿Ustedes cómo ven esto? Pues mira, justamente ahí viene tal vez nuestro principal comentario desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los ajustes que consideramos deberían ser razonables en el contexto de esta discusión que se va a dar justamente el día de mañana en el Senado de la República. El principal ajuste tiene que ver con disminuir el umbral del pilar público que ratifico, el gobierno lo presentó en 3 salarios mínimos, es decir, todos los colombianos entraríamos a aportar o a cotizar sobre esos 3 primeros salarios mínimos al pilar público de Colpensiones o al régimen de prima media. En ese contexto, nuestro principal comentario ha sido hay que reducir ese umbral y idealmente desde FEDESarrollo hemos propuesto que se haga en un salario mínimo, que tiene además todo el sentido, un poco desde el punto de vista de lo que ha hecho la Corte Constitucional, la Constitución, la propia Constitución que dice, mire, hay que garantizar al menos un salario mínimo de pensión para todos los colombianos. Eso haría la reforma mucho más progresiva porque se limitarían aún más los subsidios solamente hasta el primer salario mínimo y además podría reducir el costo fiscal de esta reforma de más o menos entre 15 y 20 puntos porcentuales. Ese sería un ajuste muy importante, además porque limitaría justamente los riesgos políticos, que es otro tema de fondo en esta reforma. Si usted tiene un pilar público muy grande, donde vamos a tener a la vuelta de 10 años 10 o 15 puntos del PIB ahorrados, el riesgo de que cualquier gobierno hacia adelante, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, ante necesidades fiscales, tenga la tentación de coger esos recursos para invertirlos en educación, salud, desnutrición infantil, lo que sea, es muy alto y por eso también hay que limitar el tamaño justamente de ese fondo público. Doctor Mejía, finalmente se propone reducir las semanas de cotización para las mujeres. ¿Este es un avance para la justicia social, la equidad? ¿Cómo lo ven? Pues mire, si bien reconocemos por supuesto la importancia de incorporar en la reforma pensional un elemento diferencial, porque sabemos, lo reconocemos todos, que infortunadamente las mujeres tienen dificultades de acceso al mercado laboral, por ejemplo, la tasa de desempleo para las mujeres es típicamente más alta que la de los hombres. Infortunadamente, el planteamiento actual puede generar una insostenibilidad en el largo plazo. Nuestros cálculos, por ejemplo, indican que con la propuesta actual, que habla de reducir en 300 semanas los criterios de cotización de 1.300 a 1.000 para las mujeres, generaría que, por ejemplo, en la práctica, una mujer solamente deba contribuir durante 19 años de vida laboral para disfrutar una pensión por 29 años. Eso naturalmente no luce muy sostenible. Usualmente, en un sistema pensional, uno debe cotizar durante más años para disfrutar una pensión en un número de años más reducido. Entonces, ese elemento de insostenibilidad, infortunadamente, seguramente pasará factura más adelante. Por eso nuestra propuesta, de nuevo, reconociendo que es fundamental tener este enfoque de género, es volver a la propuesta inicial que había planteado el Gobierno Nacional. En la primera versión que radicó en el Congreso de la República era muy sencillo, es decir, vamos a reducir en 50 semanas los requisitos de semanas requeridas para acceder a una pensión a las mujeres por cada hijo que tenga. Entonces, máximo 3 hijos, 150 semanas de reducción, quedaría entonces no en 1.300, sino en 1.150 semanas. Eso es mucho más sostenible y le daría justamente también esa visión de equidad de género, que es fundamental, por supuesto, para el sistema pensional en el país. Pues, doctor Mejía, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos y ampliar esta información. Paola, con mucho gusto, como siempre, un placer y un saludo muy especial de nuevo para todos los televidentes. Buenas noches. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son las ciudades donde más billonarios hay. Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora saludo a mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre las remesas que envían a sus familias los colombianos que viven en el exterior. Víctor, buenas noches y adelante. Buenas noches, Paola, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Bueno, históricamente, ¿qué tan importantes han sido las remesas para nuestro país? Pues han sido muy importantes, sobre todo en el último periodo, porque vienen creciendo, y ya vamos a hablar de las cifras, hasta niveles históricos. Es decir, cada día los colombianos que trabajan en el exterior envían más plata a los familiares que están dentro del país. Y han sido relevantes porque gran parte de esas remesas se convierten en consumo. Entonces esto dinamiza a muchos sectores de la economía y sobre todo generan un impacto económico muy importante en las regiones que más reciben estas remesas. Y hay otros aspectos muy relevantes desde el punto de vista macroeconómico, porque esto tiene inclusive incidencias positivas sobre una cosa que se llama la balanza de pagos, y eso ayuda a corregir una cosa que se llama el déficit en cuenta corriente, que es ese diferencial entre los dólares, las divisas que salen del país y las divisas que llegan a nuestro país. Entonces, por todo lado tiene impactos. Víctor, entonces en este caso, ¿cómo nos fue el año pasado? El año pasado nos fue muy bien y ya tenemos inclusive cifras de algunas cifras preliminares de este 2024. Son datos oficiales del Banco de la República. Mire, en enero de este año llegaron a Colombia 912 millones de dólares en remesas. En diciembre, el último mes del año pasado, habían llegado 914 millones de dólares. Estos dos datos son históricos para cada uno de los meses. Nunca antes habían llegado remesas por más de 900 millones de dólares en un mes en particular. Así que siempre, o en los últimos tiempos, estamos batiendo récords. Y a su respuesta, a su pregunta, la respuesta la tengo en la siguiente gráfica. El año pasado llegaron remesas a Colombia, como lo vamos a ver acá, por más de 10.000 millones de dólares. Es muchísima plata la que están enviando los colombianos en el exterior. Digamos que con una tasa de cambio de 4.000 pesos por dólar, estamos hablando de más de 40 billones de pesos que llegaron en remesas. Son 2 o 3 reformas tributarias, 2 o 3 líneas del metro de Bogotá. ¿Y esas remesas a qué zonas del país están llegando? El país desde donde más se envían remesas es Estados Unidos, y en parte por el buen desempeño que sigue teniendo la economía de los Estados Unidos, que ha esquivado la recesión recientemente y cuyo mercado laboral sigue siendo muy fuerte, pues los colombianos que trabajan allí en Estados Unidos tienen como una cierta estabilidad económica y cierta estabilidad para enviar remesas. Ese es el país desde donde más se envían remesas hacia Colombia. Y los departamentos que más reciben remesas son estos: el Valle del Cauca, Cundinamarca y, en tercer lugar, el departamento de Antioquia. Víctor, pues muchas gracias y lo espero mañana con más noticias. Feliz noche, Paola. Hoy les traigo noticias de esas empresas, Scotiabank y Banca Mía. Comencemos con Scotiabank. Esta entidad financiera anunció hoy su integración con la billetera digital de Google. Este nuevo servicio permitirá añadir las tarjetas de crédito a la aplicación de Google, lo que brindará la posibilidad de realizar pagos sin contacto desde teléfonos celulares Android. Un dato importante: la billetera de Google cuenta con tecnología de tokenización de Visa, la cual activa un número de tarjeta alternativo específico del dispositivo, proporcionando una capa adicional de protección contra el fraude. Y ahora les cuento que Banca Mía, junto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, certificaron en educación financiera a 130 microempresarios de la economía popular, los cuales son emprendedores de zonas rurales apartadas en más de 30 municipios. Con esta certificación, los emprendedores adquirieron mejoras para empezar a construir una buena salud financiera, evitar créditos informales y promover el crecimiento de sus negocios. Y cerrando esta sección, les contamos que en el país hay más de 15 millones de tarjetas de crédito activas. Sin embargo, muchos colombianos no conocen el beneficio que le ofrecen los bancos o las franquicias por tener estas tarjetas. Para sacarle el jugo a los beneficios, lo primero que debe hacer es saber cuáles son, y eso se lo debe informar su banco. Los beneficios dependen de la franquicia de su tarjeta, el banco que la expide y la categoría que tenga. Muchas personas sí conocen esas características. Sé que puedo tener beneficios de millas, es para la que lo uso realmente. Para hacer compras, para el hogar, para otras cosas, sí señora. ¿Se le puede sacar provecho a las tarjetas con él? Aprovecho con el tema de los puntos. Entre los beneficios de las tarjetas de crédito están obtener descuentos especiales con algunas marcas aliadas, cobertura en seguros y asistencias como servicio al hogar, servicio de cerrajero, plomero, electricista o asistencia de grúa para su vehículo.
estos seguros internacionales, seguros de cobertura de salud, seguros de asistencia también en caso de algún accidente o el caso de tener que repatriar a las personas. Entonces va a depender, por supuesto, de la categoría. Por compras puede acumular puntos o millas. Otros tipos de puntos permiten la compra de productos o permiten cambiar esos puntos en función de un catálogo de productos que tiene cada una de las entidades. Hay algunos bancos que permiten que esos puntos se transformen en dinero en efectivo. Hay tarjetas que no cobran cuota de manejo y otras que otorgan tasas preferenciales a sus clientes. E incluso hay entidades que ofrecen tasas de interés del 0% para compras a una sola cuota. Incluso algunas tarjetas de crédito con cupos altos tienen como beneficio acceso a las salas VIP en aeropuertos. Un cliente frecuente que utiliza muchos viajes o que realiza muchos viajes, pues de repente le funciona más ese tipo de programas con millas para viajar. Finalmente, los expertos recomiendan que elija la tarjeta de crédito que más se ajuste a sus necesidades y a su perfil financiero. En las páginas web de los bancos puede encontrar toda la información. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Estas son las ciudades con el mayor número de personas billonarias. En el primer lugar está Nueva York con 101 billonarios. Le sigue Hong Kong con 70 billonarios. Y en el tercer lugar, la ciudad de Pekín con 68 billonarios. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.